dijéramos, hermanos, vamos a pasar la película de nuestra vida, aquí en las pantallas, de cada uno de nosotros, de un año nomás, de un año nomás. Y en esa película aparecerán sus pensamientos, mis pensamientos, las luchas, lo que usted piensa acerca de otro, las veces cuando no estamos entre nosotros. Yo les aseguro, hermanos, que antes de que las pongamos acá, la realidad, hermanos, es de que todos, unos en un grado mayor, otros en un grado menor, pero muchos desean que los demás piensen que andamos en la luz, pero la realidad es que muchas veces se anda en tinieblas. ¿Qué significa andar en tinieblas? Andar en tinieblas significa andar en el error, en el pecado, en la ignorancia de Dios, en la hostilidad para con Él y muchas cosas más. Y en ese caso mentimos y no practicamos la verdad. Vuelvo e insisto, como el hecho de decir o querer aparentar que somos muy espirituales, que tenemos una relación estrecha con Dios, que tenemos una buena comunión con Dios, pero que en la práctica puede ser muy distinto. Tener comunión con Dios significa identificarse estrechamente con quién es Él y con lo que Él hace. Esto implica, hermanos, tener un relacionamiento íntimo con Él. Porque es en Él, en nuestro Dios, que nuestros pecados es que se hacen más visibles. Pero como dice el Señor en su santa palabra, muchas veces no queremos venir a esa luz para que precisamente nuestros pecados no salgan a flote. Pero tener comunión con Dios, vuelvo y digo, hermanos, significa identificarse estrechamente con quién es Él y con lo que Él hace. Esto implica un relacionamiento íntimo con Él. En la práctica, porque muchas veces cuando nosotros leemos acá, hermanos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se ha puesto usted a pensar en algún momento, a ver acá, Juan le está hablando a quién? A creyentes, a cristianos. Y Juan está diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, muchas veces nosotros ese andar en tinieblas, no sé si les pasa a ustedes, pero lo asociamos con personas que no son cristianas. Porque dicen, no, ¿cómo yo andaría en tinieblas? Pero Juan está hablando a cristianos. Por tanto, está suponiendo que si hay cristianos, si hay la posibilidad de creyentes verdaderos que andan en tinieblas. Porque hay muchos problemas en las relaciones personales. Entre propios creyentes, entre esposos, los hijos con los padres con los hijos, en los relacionamientos de todo tipo. ¿Por qué? Precisamente porque se anda en tinieblas. La pregunta es, ¿cuántas veces
nosotros lo vemos así. Oh, tengo ganas de darle con todo este. Ay, estoy en tinieblas. ¿Quién dice así? Honestamente. Bueno, pero es lo que está diciendo Juan, amados. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero en la práctica es todo lo contrario, no estamos teniendo comunión con Dios, estamos en tinieblas. Esposos, si se están peleando, vea, están en tinieblas. Hijos, si se están peleando con sus papás, están en tinieblas. Peleando, discutir, airarse sobremanera. No que haya malos entendidos, como los hay, sino airarse, enojarse, entrar en pleitos, en contiendas, constantemente, gritería, resentimiento. Así es que, hermanos, tengamos en mente eso. Eso es lo que acá nos está diciendo Juan. La segunda alternativa entonces es andar en la luz, que es lo opuesto de andar en tinieblas. Y ahí dice el verso 7 lo siguiente: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La idea que tenemos acá, o que nos da Juan, hermanos, es de que si vivimos en la presencia de Dios, nosotros andamos iluminados por la luz de su santidad, andamos abiertos en todas nuestras actitudes, en nuestro corazón y en nuestra mente. Todo nuestro ser es alumbrado por su pureza, pero eso se da en la práctica de tener comunión con Dios, de caminar con Dios, de andar en su palabra, de estar meditando en su palabra, de estar atentos y alertas a nuestras actitudes, cómo respondemos ante las cuestiones de la vida. Así es que la forma de demostrar que caminamos con Dios es que somos prontos para admitir nuestros pecados cuando la luz de su santidad nos revela. El verdadero cristiano reflexiona ante el carácter santo de Dios en su caminar diario. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la práctica, hermanos, una persona que está en comunión con Dios, que está caminando con Dios, en su vida práctica tiene buenos relacionamientos. Un cristiano que tiene malos relacionamientos, ya lo miramos, quiere decir que está en tinieblas. No está teniendo comunión con Dios. Así es de que cuando alguien dice, no, yo no sé por qué soy así, pero yo sí tengo una comunión con Dios, hay una contradicción. Hay una contradicción. Si confesamos, va a decirnos Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero aquí está haciendo hincapié a la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, recuerden que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados que habíamos cometido, que cometemos y que cometeremos ciertamente. Él murió por nuestros pecados. Acá Jesús nos está diciendo, Juan, el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Y esa es la maravillosa verdad que nosotros tenemos y encontramos acá inmediatamente en la introducción de la primera carta de Juan. Jesús nos limpia de todo pecado.
Ahora, siempre está latente, hermanos, la tentación de engañarnos a nosotros mismos. Y aquí vuelve Juan. Siempre está latente la tentación de engañarnos a nosotros mismos. Juan dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ahora, en el verso 8, va a decirnos del 8 al 10, que siempre está latente la tentación de engañarnos a nosotros mismos. Vea lo que dice el verso 8 y 10. 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? La verdad no está en nosotros. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué está diciendo acá Juan? Que el pecado, hermanos, nos lleva frecuentemente a mentirnos. El pecado nos engaña, nos hace creer que nosotros estamos teniendo una comunión con Dios cuando puede ser que no sea así. El pecado nos lleva frecuentemente a mentirnos también unos a otros, a engañarnos entre nosotros, pero engañarnos a nosotros mismos también. O sea, el pecado no solamente nos tienta a engañar y mentir a otros, sino ese mismo pecado nos tienta a mentirnos o engañarnos a nosotros mismos. Así que el problema no solamente está en tratar de engañar a otros, sino engañarnos a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo ahí Juan. Recuerden, hermanos, que habíamos dicho que los falsos maestros estaban introduciendo acá a las iglesias y estaban diciendo, hey, como tú vivas, no tiene la menor repercusión, tú puedes vivir como quieras. Tú estás en Jesús, Dios te ha salvado. Tú puedes vivir como tú quieras, como te plazca. La conducta externa no determina tu relación con Dios. Lo que hagan con su propio cuerpo no tiene menor importancia. Así que había un abismo, hermanos, vuelvo e insisto, entre su teología y su vida, dos caminos diferentes entre lo que creían y lo que practicaban. Y aquí el argumento de Juan es que el hombre que habla una cosa y hace otra es un mentiroso, se engaña a sí mismo, y eso es precisamente lo que hace el pecado. Nos tienta a engañar a los demás y nos tienta a engañarnos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Recuerden, amados, que toda persona que está en Jesucristo ha sido perdonada de todos sus pecados. Ha sido santificado para Él, apartado para Dios. Ya es un hijo de Dios, tiene una relación estrecha con Él. Justificados por la sangre del Cordero. Mas sin embargo, seguimos siendo pecadores. Seguimos pecando, seguimos teniendo esa lucha con nuestro pecado. Así es de que no es bíblico decir, yo no peco. No, ¿a poco tú tienes esas luchas? No. Hermanos, eso no es bíblico. A mí en lo personal, algo que me detesta, yo pienso que ya los que ya tienen varios años acá en ABC, saben, hermanos, que acá una de las cosas que comienzan a notar es que el pastor hace visibles sus luchas, y hablo como tenemos las mismas luchas. Algo que me molesta es ver maestros que dicen o hacen ver o entender a las personas como que los pastores no tienen luchas, como que ellos están en otro nivel superlativo de espiritualidad, como que él ya no peca, no tiene luchas. Yo a veces digo, entonces este ya está viviendo acá de gratis, ya debería estar en el cielo. Hermanos, la realidad es de que el creyente tiene luchas con el pecado, justificados por la sangre de Jesús, pero es un pecador. Si alguien dice, no, yo no tengo luchas, yo no peco, no, miente.
Eso es lo que dice la Escritura acá. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, hermanos, algo muy importante. Cuando Juan está diciendo acá, si decimos que no tenemos pecado, el hecho de tener el conocimiento de que somos pecadores y que tenemos una lucha con nuestro pecado, no es un carnet, no es un acceso libre para vivir en pecado. Ah, soy pecador, Dios lo sabe. No, no es un acceso, no es un boleto para vivir como uno quiera. Que eso es precisamente el problema de los falsos maestros, lo que enseñaban. No, cuando dice acá Juan, si decimos que no tenemos pecado, está indicándonos precisamente que somos pecadores, que cometemos pecados. Ahora sí que de pensamiento, de obra y de omisión. En muchos sentidos. Por eso les decía, imagínense hermanos que acá que traigamos la película de nuestras vidas y que salga todo y que revele todo. ¿Quién dice que no peca? ¿Quién dice que no tiene luchas? Miente, miente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, vuelvo a leer verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, o sea, a Dios mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice, hermanos, que somos pecadores. Si nosotros decimos que no tenemos luchas con nuestros pecados, que no pecamos, pues hacemos a Dios mentiroso, porque Dios está diciendo que sí somos pecadores, continuamos. De alguna manera u otra, cometemos pecados. Si nosotros creemos que no somos pecadores, su palabra no está en nosotros. Veamos, acercándonos al final, hermanos, la naturaleza de la comunión con Dios y con los demás. Versos 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ese es el resultado de la vida práctica. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, observe, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de que acá está la respuesta, cómo tener buena comunión unos con otros, cómo tener buenas relaciones unos con otros, cómo tener comunión con Dios. ¿Cómo se mira el verdadero cristianismo? Si confesamos nuestros pecados, si andamos en comunión con Él. Dios es luz. Así es de que, hermanos, para tener comunión con Dios es necesario reconocer nuestro pecado y confesarlo. Y eso es algo que constantemente debe estar en nuestra mente. Aquí entra otra pregunta fácil. ¿Cuántas veces, o por ejemplo, hoy se está terminando el día, cuántas veces hoy nos dimos cuenta de pecados que cometimos y los llevamos delante de Dios en oración pidiendo perdón por nuestros pecados? El día de ayer. Analizando nuestra conducta. Es triste, amados, que hoy día muchos cristianos no confiesan sus pecados. Y la confesión de pecados es la base para nosotros tener
comunión con Dios para continuar con ese relacionamiento estrecho. Somos sus hijos, pero cuando pecamos esa comunión se rompe. Y por eso precisamente Juan nos dice que si nosotros pecamos, cuando cometemos pecados, somos conscientes de ellos, pero vamos y confesamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo mismo sucede en las relaciones con nuestros hijos. Nuestros hijos cometen una falta y es algo, puede ser algo que obviamente tiene que ver con las reglas del hogar. Nos molestamos con ellos y por un momento se pierde esa relación, ¿a poco no? Es normal, te hizo molestar algo, rompió una regla, cometió una falta, pero por ese hecho deja de ser tu hijo. No. ¿Qué es lo que hacemos? Hablamos con ellos o ellos hablan con nosotros y si es la falta de nuestros hijos, los ayudamos para que entiendan: papá, me equivoqué, mamá, me equivoqué, fue mi error, no debí haber hecho esto, no debí decir esto. ¿Y qué sucede? La comunión se vuelve a recuperar. Es lo mismo acá, hermanos. Todo aquel que está en Cristo es un hijo de Dios, pero nuestros pecados rompen la comunión con nuestro Dios. Y nuestros pecados, como ya vimos, nuestro pecado nos engaña a nosotros mismos, nos insta a mentirle a los demás, a aparentar una vida de piedad, una vida de espiritualidad, aparentar de que tenemos una comunión con Dios cuando la realidad es que andamos en tinieblas. Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos mentimos a nosotros mismos, mentimos y hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dice que nosotros pecamos. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bendición, amados. Eso trae no sé usted, pero a mí me trae una esperanza diaria. Todos los días encontramos gracia abundante delante de nuestro Dios. Cuando vemos nuestro pecado y nosotros por nosotros mismos no lo podemos ver, es imposible, porque nosotros no somos fuente de luz. Por eso Juan comenzó diciendo que Dios es luz. La luz de Dios es la que alumbra las tinieblas. La luz de Dios es la que hace resaltar ese pecado. Esa luz saca las tinieblas, las hace ver notorias. Y eso sucede cuando nosotros venimos a Él, venimos a su palabra, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ver nuestra condición. Así es de que, hermanos, el creyente debe apropiarse por la fe de los beneficios de la sangre purificadora de Jesús. Hay una promesa de parte de Dios de perdonar nuestros pecados a aquellos que andamos en la luz. Es el Espíritu Santo quien aplica continuamente los beneficios de la sangre de vida al creyente cada vez que Él es quebrantado y busca a Dios para ser renovado espiritualmente. Cada vez que una persona se acerca al trono de gracia, reconociendo sus pecados, quebrantado, humillándose delante de Dios, reconociendo que somos pecadores, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así es que acá está, hermanos, la instrucción de Juan. Así es que en primer lugar, recuerden, Juan está contrarrestando las falsas enseñanzas de los falsos maestros. La verdadera comunión con Dios se tiene a través de un entendimiento doctrinal revelado por Jesús a los apóstoles, y los apóstoles nos lo dieron a nosotros.
Pero no solamente tener una buena teología, no solamente tener un buen entendimiento de las doctrinas. Es necesario andar en la luz, andar en la vida diaria, en la práctica, para tener verdadera comunión con Dios. Es así como se mira el verdadero cristianismo. Es así como se mira la vida de un verdadero creyente. Cuidado, amados, con el pecado. Cuidado con el pecado que nos engaña. Cuidado con el pecado que constantemente nos hace querer hacer que nos veamos espirituales delante de los hombres, pero en la práctica es otra. Y nadie está exento de esto. Así es de que, amados, hagamos uso de los beneficios de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, y asimismo nosotros volvemos a recuperar esa comunión verdadera e íntima con nuestro buen Dios. Amén. Una aplicación para terminar. Hermanos, he aquí el carácter puro de Dios, de su santidad, que irradia luz sobre nuestras tinieblas, sobre nuestros pecados más íntimos. Es nuestro Dios, Él es nuestro Dios. No tratemos de vivir nosotros a nuestra manera. No tratemos de vivir conforme a nuestra propia imaginación. No tratemos de vivir conforme nosotros creemos o pensamos acerca de nosotros mismos. Nosotros debemos vivir conforme a la verdad de Dios. Debo contrastar mi vida con la verdad de Dios. Yo puedo decir que estoy bien. Yo puedo decir que estoy caminando bien. Yo puedo decir que estoy teniendo comunión con Dios. Yo puedo decir que tengo comunión con los demás. Y puedo estarme engañando a mí mismo. Y lo mismo puede suceder en su vida. Caminar con Dios de manera íntima es posible por medio de la purificación provista por la sangre de Jesús en la medida que caminamos de forma transparente delante de Dios. Señor, tú conoces, como dice la Escritura, tú conoces mi andar, mi levantar. No hay nada oculto delante de ti, Señor. ¿Puedo engañar a las demás personas? ¿Puedo hacerles creer que vivo una vida espiritual, que yo tengo una relación contigo cuando tú sabes que no es así? Y lo peor de todo, Señor, es que mi propio pecado me engaña a mí mismo. Me hace creer lo que yo no soy. Y eso indica que estoy en tinieblas. Líbrame, Señor, de eso. Líbrame de andar en tinieblas. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Líbranos, Señor, de andar en tinieblas. Podamos acercarnos al trono de gracia y poder decir, Señor, perdona nuestros pecados. Tú eres fiel y justo para perdonarnos. No consiste en mí. Precisamente por eso Él es fiel y justo. Porque Dios sabe, hermanos, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero es ahí cuando viene la sangre purificadora de Jesús que nos limpia de todo pecado, cuando reconocemos que Él es luz, que Él es luz, que Él es santo, que de Él proviene todo lo bueno para nuestras vidas. Así que, hermanos, mantengamos esto en mente. Mantengámonos con convicciones doctrinarias para disfrutar de una relación más profunda y una comunión más profunda con Dios. Ciertamente todo comienza ahí, por la buena doctrina, por la buena enseñanza, para que por tanto esto se traduzca en una vida práctica, piadosa, que rinda frutos para la gloria de Dios y para el bienestar de todos los que están a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude. Amén. Señor, que podamos reflexionar a través de tu palabra mientras has hablado en nuestros corazones. Padre, de verdad que el verdadero creyente es imposible que se pueda mantener en pie. Cuando vemos tu santidad, tu luz, tú eres luz, Señor. Tristemente, Padre, nuestro corazón nos engaña constantemente.
Muchas veces en nuestras vidas, Señor, no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecados. Y la realidad es que sí vivimos en muchas ocasiones en tinieblas, precisamente por el engaño de nuestro propio pecado. Permítenos tener la visión de Isaías, Señor, cuando te vio sentado en tu trono, cuando te vio en tu trono de santidad, cuando él exclamó con temor, porque precisamente al verte a ti es que pudo verse a él mismo. Y esa es la realidad, Señor, cuando nosotros te vemos a ti tal cual eres, es que podemos vernos a nosotros tal cual somos. Hombres pecadores, necesitados de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad todos los días. Pero bendito sea tu nombre, Señor, que nos has dado, nos has provisto de perdón a través de Jesús, de su sangre, de su sacrificio expiatorio. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es por tu sangre, Señor, que nosotros somos limpios, purificados de toda maldad. Es por tu sangre, preciosa sangre del Cordero de Dios. Señor, límpianos, límpianos de toda maldad. Permítenos tener comunión contigo todos los días de nuestra vida y disfrutar de ti. Oh Señor, que tu Santo Espíritu obre eficazmente en nuestras vidas a través de lo que hemos estudiado. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén y amén. Señor les bendiga, amados hermanos.